Hola a todos, soy Juan Jesús Conejero y voy a hablaros sobre el arte románico del Camino a su paso por Castilla y León. Antes de nada, dar las gracias a Santiago Guerrero y a la Asociación del Camino Ancestral de Santiago por haberme invitado y hacerme partícipe en este congreso online, y espero pues que nos podamos conocer y que ese congreso presencial se pueda llevar a cabo, ¿no? el próximo año. Antes de nada, bueno, decir que la exposición se va a basar en arte románico solo. Cuando acabe la charla, mejor alguno de vosotros, pues, si hacen falta la mención a alguna población, algún monasterio, iglesia. Me voy a ceñir solo arte románico. Hay lugares interesantes, pero no voy a nombrarlos al pertenecer pues a otros estilos, ¿no? A otros periodos artísticos. Eh, es difícil en una charla mencionar todo lo que hay en esta comunidad, pero bueno, he elegido lo que pienso que es más representativo. Vamos a hablar de iconografía, de simbología, vamos a ver arquitectura, pintura, escultura. Voy a hacerlo lo más ameno posible. Y bueno, antes de empezar, pues una breve reseña histórica sobre el camino. En el siglo IX se descubre el sepulcro, y a partir de ahí pues es el rey asturiano Alfonso II el Casto el que construye una capilla, difunde la noticia, y bueno, la ruta empieza a configurarse y empieza el culto al apóstol, del siglo IX, siglo X. Lo que pasa es que aún estamos en una situación que todavía era insegura, ¿no? El camino es inseguro por la amenaza árabe. De hecho, Almanzora arrasa Santiago y León en el siglo X. Por tanto, habría que esperar un siglo más, al siglo XI, en el que el camino pues, se fortalece y se internacionaliza, favorecido pues, por la disolución del Califato de Córdoba, por la expansión de los reinos cristianos hacia el sur. Hay más vías de comunicación, más actividades comerciales, y coincide el auge de las peregrinaciones justo con la eclosión del arte románico. El arte románico se inicia en el siglo XI y finaliza en el siglo XIII. Y ese es el momento de mayor auge de las peregrinaciones, el mayor esplendor del camino al que contribuyen diferentes monarcas, ¿no? Por ejemplo, Sancho III el Mayor, que establece la ruta principal, que en ese momento también se introduce Cluny, algo muy importante para el camino y para el arte románico también. Y bueno, diferentes monarcas pues favorecen, ¿no? Construyendo puentes, mejorando las vías de comunicación, hay mayor protección del peregrino, le eximen de pago de tributos por tránsito, por tránsito o portazgo. En fin, hay una serie de situaciones que se producen en esos momentos, se captan más hombres para la guerra, se repoblan tierras. Y muy importante la adopción de la regla benedictina. Empiezan a venir muchos monjes de Francia a ocupar monasterios que había, o a ocupar otros monasterios que se empiezan a construir bajo la regla de benedictina, ¿no? Bueno, es un poco un resumen, es un fenómeno, el camino es un fenómeno social, cultural, religioso, político, económico. También se implanta el canto gregoriano en esas fechas, el culto mozárabe pasa al culto romano, en fin, pasa una serie de acontecimientos importantes. Y bueno, dicho esto, pues vamos a empezar con el románico, ¿no? Hay dos caminos, hay dos rutas que pasan por Castilla y León. Una de ellas es el camino francés y la otra es la Vía de la Plata. Empezamos por el camino francés. El camino francés, pues, es la ruta donde confluyen la mayoría de las rutas de peregrinación.
Pienso que es el de más relevancia histórica también. Y bueno, surge en Francia, en Roncesvalles, y se introduce en la península a través de Navarra. Desde Navarra la rutería hacia La Rioja, y desde La Rioja ya se introduce en Castilla y León, que es lo que nos interesa ahora en esta charla. Se introduce en la provincia de Burgos. Vamos a empezar ya a ver qué lugares románicos tenemos interesantes en este camino francés. La primera población que nos encontramos es interesante, es Redecilla del Camino. Y en Redecilla del Camino pues tenemos la iglesia de la Virgen de la Calle, con este testimonio pues tan espectacular, ¿no? La pila bautismal, imagino que conocida por muchos de vosotros, está considerada de las más bonitas de todo el románico hispano, ¿no? La decoración es muy particular, como veis. Es un recinto amurallado. Se ven torres, cúpulas, ventanas, arcos. Esta decoración rememora el recinto fortificado de la Jerusalén celeste. Y bueno, el bautismo simbolizaba, el bautismo era el camino de la salvación, ¿no? La persona que se bautizaba. Era la forma más efectiva de ingresar digamos, en la Jerusalén celeste. De ahí esta decoración, ¿no? Es una auténtica maravilla. Como digo, de las más bonitas que tenemos en España. Una vez pasado Redecilla el camino, llegamos a San Juan de Ortega. Aquí nos vamos a detener un poco. El monasterio, la iglesia románica, surge en el siglo XII. Y antes de hablar de lo que es el monumento, hay que hablar del personaje de San Juan de Ortega, que fue el artífice, ¿no? San Juan de Ortega en el siglo XII se establece como eremita en esta zona. Él era discípulo y fue compañero de Santo Domingo de la Calzada. Construyeron calzadas, puentes, siempre favoreciendo el tránsito de los peregrinos. Él primero construyó un hospital y luego una ermita. Y ya se crea una comunidad bajo la regla de San Agustín que daría lugar al futuro monasterio. Este monasterio de un principio pues creado para proporcionar cobijo y atención al peregrino. De hecho tenía un hospital. Fue importante también su relación con Alfonso VII, ya que recibió un apoyo económico importante. Hizo donaciones y otorgó fueros al monasterio. De esa época románica, siglo XII, exteriormente, pues lo más destacado es el ábside, como veis a la izquierda. Y luego pues he puesto una foto del interior también de dicho ábside. Vamos a pasar al interior con el primer elemento interesante del monasterio, que es el sepulcro, final del siglo XII. No conservamos muchos sepulcros románicos, la verdad. Y bueno, este es de los mejores que conservamos. La tapa no, aunque no lo veis muy bien, la escena central sería San Juan de Ortega en su lecho de muerte y dos ángeles que elevan su alma, ¿no?, al cielo, y flanqueado por personajes eclesiásticos que son pues, obispos y abades. Y el frontal, que vemos mejor, pues vemos en medio la iconografía habitual en el arte románico, Cristo Majestar, rodeado del tetramorfos y rodeado de flanqueado por un completo apostolado. La verdad que se conserva bastante bien y, como digo, es una maravilla. Seguimos en el interior y vamos a ver también algo muy destacado de San Juan de Ortega, que es el capitel con el ciclo de la Natividad. Empezamos por la izquierda, vemos la Anunciación, la típica escena
En el románico de Anunciación, pues suele aparecer a la izquierda el arcángel San Gabriel, arrodillado, y a la derecha la Virgen con las manos en alto. Suele aparecer vestida, con el cabello cubierto, como era tradición en las mujeres casadas de esa época, ¿no? De la Edad Media. Le sigue la escena de la visitación, en la que aparece la visita de Santa Isabel, prima de María, que también está embarazada, curiosamente, Santa Isabel. Generalmente Santa Isabel toca el vientre de María, destacando el momento del encuentro con el Salvador, ¿no? Con el niño aún en el vientre, pero bueno, el futuro Salvador. La siguiente escena es el nacimiento. Primero de todo vemos a San José. En el arte románico San José siempre suele aparecer el nacimiento en un segundo plano, como aislado de la escena, ausente, suele aparecer dormido, un aspecto envejecido. Y luego vemos pues María, ha dado a luz en la cama, atendida por una partera. Encima de María, de la cama, vemos otra especie de camita donde estaría el niño. Y encima el buey y la mula pues dando calor al recién nacido. Entre San José y el buey y la mula también hay un ángel que suele aparecer en las escenas del nacimiento. Este capitel, este triple capitel, aparte de la calidad, ¿no? De la calidad en su factura, pues es famoso por el ciclo, por el milagro de la luz que se produce en los equinoccios, ¿no? 2 veces al año, en marzo y en septiembre. Hace unos días pasó. Le llaman el milagro de la luz, ya que, lo vamos a ver en la siguiente imagen, penetra una luz por una ventana y durante unos minutos va recorriendo todas las escenas del capitel, de izquierda a derecha. Este sería ese momento. Aquí veis mejor el nacimiento de San José, María en la cama y encima, bueno, el niño con el buey y la mula y el ángel. Lo denomina el milagro de la luz equinoccial. Es un acontecimiento único. Aunque luego al final de la charla veremos otro milagro de la luz en otro templo. Bueno, dejamos a Juan de Ortega. El siguiente lugar interesante sería Arlanzón. Arlanzón tiene una iglesia con un ábside románico muy bueno, muy interesante, con un repertorio iconográfico muy interesante. Y bueno, yo he elegido pues estos 3 canecillos para empezar a ver ya pues iconografías concretas, simbología, ya que empieza a aparecer en el camino. Empezamos por la izquierda. A la izquierda vemos una máscara animal, pues, con las fauces abiertas y una figura humana. Esto normalmente se malinterpreta como que es un demonio engullendo a un pecador, algo así, ¿no? Y esto es una iconografía que se llama andrófagos, las máscaras andrófagas, que suele ser una cabeza de león que devora a un ser humano. A veces se ve la cara, a veces se ve medio cuerpo. El simbolismo está asociado a una muerte iniciática del hombre, la resurrección a una nueva vida. El animal engulle al hombre, se transforma y luego lo libera su alma de nuevo, convertido en una nueva persona. A veces estas escenas, pues hay una engullendo parte del cuerpo y justo al lado aparece ya esta, en la que ya aquí digamos que está devolviendo el alma del hombre. Se llaman andrófagos. Les sigue otro canecillo, pues también se empieza a aparecer ya esta iconografía en el románico, que son los burlones. Con sus manos pues dilatan la boca. Y el siguiente canecillo es muy interesante. Como veis, pues es una figura pues con el pelo llameante, perilla, parece que puede ser un demonio, ¿no? Tiene rasgos orientales. Y es que en el románico, pues, bueno, el demonio se representó de muchas maneras y una de ellas fue con rasgos
orientales, negroides, digamos, como el enemigo, el moro, ¿no? Una manera de representar al demonio fue como el enemigo que tenía en ese momento, ¿no? La cristiandad, con el musulmán, ya que había esos rasgos negroides, la perilla, el cabello flameante. Esta iconografía aparece en varios lugares. Bueno, eran 3 canecillos que he elegido, como podía haber elegido otros. Pues me parecen muy interesantes, muy concretos. Y después de Arlanzón, pues nos vamos a ir ya a la ciudad de Burgos, ¿no? Burgos, aquí quedan muy pocos restos románicos. Tuvo catedral románica y un montón de iglesias, pero lamentablemente no queda apenas nada. Lo que queda pues se puede ver repartidos en la catedral, el museo catedralicio, el museo de Burgos. Pongo esta portada porque es lo poco que podemos ver, digamos, no en museos, es la portada de la iglesia de Nuestra Señora de la Llana, que es la portada que es de la iglesia que había en Cerezo de Río Tirón, que fue salvada de expolio y ha estado muchos años en el paseo de la isla en Burgos. Ahora mismo se encuentra en otro lugar, en el monasterio de San Juan. Yo esta foto del paseo de la isla, que me parece más bonita, y como digo, estuvo a punto o sea, fue salvada del expolio porque estaba a punto de ir a Estados Unidos, como otras tantas cosas. Es una portada muy interesante, conserva un bestiario interesante en una arquivolta, en la otra arquivolta ahí están los 24 ancianos del Apocalipsis. Está muy bien conservada y bueno, es lo único que nos queda de ese templo. Vista esta iglesia, nos vamos a la catedral. En la catedral hay diferentes restos y vamos a empezar por los restos que hay en la catedral de Burgos. Me parece interesante este sepulcro, me parece una preciosidad, ¿no? Es el sepulcro mal llamado de Mudarra. Estaba originalmente en San Pedro de Arlanza. Y digo mal llamado de Mudarra porque luego es la lápida, la inscripción que hay en la lápida nos dice que pertenece a una mujer noble llamada Doña Godo. Y como digo, bueno, me parecen muy interesantes por ejemplo, esos arcos lobulados, ¿no? Que son influencia musulmana, ese tímpano con esa cruz labrada. Es muy... A mí me gusta mucho este sepulcro. Siguiendo en la catedral, vamos a ver pues, otro sepulcro también, una auténtica maravilla. Es el sepulcro del infante Don Sancho, hijo de Alfonso VIII de Castilla, del honor de Plantagenet. Y bueno, vemos como en el sepulcro de Juan de Ortega es una auténtica maravilla, ¿no? Una talla muy fina, una escultura fantástica, ¿no? Vemos en medio también, pues, típica iconografía de infante fallecido, los ángeles que elevan el alma a los cielos y flanqueado por abades u obispos. Hay algún resto más en la catedral, algún capitel, algún arco, una pila bautismal también, una capilla, pero bueno, vamos a pasar al siguiente museo, que os recomiendo la visita, que es el Museo de Burgos. El Museo de Burgos, visita imprescindible para ver esto, simplemente para ver esta joya de la orfebrería románica, ¿no? El frontal de Silos. Este frontal revistió el sepulcro de Santo Domingo de Silos. Y como digo, es una joya de la esmaltería de silense, ¿no? Del taller de esmaltes que se desarrolló en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Vemos a Cristo en Majestad, podemos ver la iconografía, rodeado de tetramorfos y rodeado del apostolado. El Museo de Burgos, como digo, muy interesante, ya no solo por el periodo románico, abarca muchísimos periodos y hay piezas muy interesantes. Y antes de dejar este museo vamos a ver otra pieza, también románica. Hay también capiteles, como digo, románicos interesantes, pero yo quiero destacar el frontal de Silos y la siguiente pieza, que es la Virgen de las Batallas. La Virgen de las Batallas procede de San Pedro de Arlanza y es otra joya, ¿no? de la orfebrería y de los esmaltes. Esta virgen ha viajado mucho. Su origen estaba en San Pedro de Arlanza, luego perteneció al arzobispado de Burgos, luego se perdió
Se le perdió la pista y apareció en Nueva York, una colección privada, salió a subasta, un precio escandaloso. Finalmente la compró el Ministerio de Cultura y la devolvió a España. Y bueno, podemos disfrutar de ella aquí en el museo, aunque es propiedad del Museo del Prado. Pero la cede aquí al Museo de Burgos y es donde se puede visitar. Bueno, viendo estas dos maravillas de la orfebrería, vamos a seguir en la ciudad de Burgos, vamos a visitar el último lugar interesante. De época románica, edificio, digamos que el único conservado pues es el monasterio de las Huelgas, ¿no? El monasterio de Santa María Real. Y dentro del monasterio lo más destacado de época románica pues son el claustro llamado las claustrillas. Las Huelgas fue un cenobio cisterciense femenino de los más importantes e influyentes de la orden del Cister en España. El monasterio fue fundado por Alfonso VIII y doña Leonor, y de hecho ahí están sus sepulcros y de sus hijos y de otros personajes. Como digo, lo más interesante es el claustro. Y dentro del claustro veis los típicos capiteles vegetales, ¿no? Propios de la orden del Cister. Pero hay algunos capiteles como estos, que me parece interesante que los veáis, porque son muy originales, ¿no? El de la izquierda, fijaos que parece una entrada, ¿no? A una iglesia, a un monasterio, con una portada de medio punto, arco de medio punto, con murallas, columnas, como rosetones, ¿no? Y en la derecha, fijaros, aparecen cúpulas, ventanas, torres, un magnífico rosetón. Se ha hablado de que podía ser la imagen de que había en ese momento de la ciudad de Burgos, ¿no? Podía ser la ciudad de Burgos. También que puede ser como hemos visto antes, la pila de Decía el Camino, la Jerusalén celeste, la ciudad fortificada, amurallada, rememorando la Jerusalén celeste. También se ha hablado de que es una visión del monasterio, ¿no? En ese momento. No, son diferentes teorías, yo no sabría decir cuál, pero me parece muy interesante, no es habitual ver estos capiteles en el románico. Bueno, nos vamos a ir de Burgos ya, de la provincia de Burgos. Llegamos a la provincia de Palencia y como hicimos en Burgos, que lo primero que vimos fue una pila, pues en Palencia también lo primero que vamos a ver va a ser una pila bautismal en Boadilla del Camino. Mucho más sencilla, no tiene nada que ver con la redecilla del camino, pero vamos, también un trabajo de una labra exquisita, con decoración vegetal, con cruces patadas, una preciosidad. Y de Boadilla del Camino nos vamos a uno de los principales hitos del románico y del camino, Fromista, donde vamos a detenernos también un poco. Bueno, San Martín de Fromista, pues, lo conoceréis, parada obligatoria, ¿no? Para quien hace el camino. Sí que tengo que decir que ahí tiene bastantes detractores también la remodelación que sufrió esta iglesia. No tiene nada que ver con su aspecto original y bueno, pues hay quien no está de acuerdo cómo se realizó. Hay muchas partes que están cambiadas, elementos que se han retirado, los canecillos hay muchos restaurados, muchos que no están colocados en el orden original. Pero bueno, yo ahí no me voy a meter. Simplemente me limito a disfrutarla, ¿no? Como todos vosotros, porque es una auténtica maravilla. San Martín de Fromista es uno de los pocos edificios del llamado románico pleno. El románico pleno es el románico pleno internacional, que es la etapa en la que se define este estilo, ¿no? Es un estilo común, pues, en toda Europa, ¿no? El primer arte cristiano internacional, románico. Y esta época es el románico pleno, en la que se construyen también templos como Jaca, la Catedral de Jaca, la Catedral de Santiago. San Martín de Fromista fue un monasterio benedictino, fundado por Doña Mayor, viuda de Sancho III el Mayor. Y bueno, pues como veis, esa arquitectura es una maravilla, ¿no? Tanto por fuera como
como por dentro, ¿no? La perfección de... Sorprende su arquitectura por la perfección de sus formas, sus volúmenes, altura, es perfecta, ¿no? Podemos decir. De Fromista, del interior, pues se quiere destacar el trabajo escultórico, ¿no? Trabajaron en varios talleres y nos dejaron unos capiteles espectaculares. Yo he destacado algunos, pues que no podemos destacar todos, perderíamos todo el tiempo, toda la charla. Por ejemplo, me gusta mucho el pecado original, donde vemos es típica escena del pecado original románico, en la que aparecen Adán y Eva. Aparecen desnudos, tapándose sus partes, ya están desnudos ante Dios, ya han pecado. En medio está el árbol del fruto prohibido, del que no tuvieron que coger la manzana, pero bueno, finalmente la coge Eva, y ahí veis cómo Eva está también, aparece tocando, ¿no? Cogiendo la supuesta manzana. Manzana que no pone en ningún texto, no dice que fuese manzana, se debe a una mala traducción de un texto, no sabemos qué fruto fue. De hecho, hay representaciones en las que aparecen otros frutos, aparecen piñas y otros frutos, pero bueno, generalmente son manzanas. Y en el árbol, pues la serpiente enroscada, que simboliza al demonio. Se le considera la primera vez que aparece el demonio representado en el arte. Es en el pecado original. Representado en este caso como demonio. En periodo románico hablamos. Y bueno, a Adán también se toca la garganta, como es habitual en estas escenas del arte románico. Y bueno, pasamos a otro capitel, que es la adoración de los Reyes Magos, la Epifanía. También me gusta mucho, la Virgen María con el niño. A la izquierda aparecen dos magos y a la derecha aparece el tercer mago. Hay una inscripción en la que hablan sobre los magos. Y ahora vamos a pasar a otro capitel muy interesante, que es el capitel de la Orestiada. Este capitel, bueno, hay que decir que en el interior de Fromista hay muchos capiteles que no son los originales. De hecho, el que hay en Fromista es copia, pero este es el original, que está en el museo. También os recomiendo que lo visitéis, el Museo Arqueológico de Palencia. El capitel de la Orestiada es obra del maestro que llaman maestro de Orestiada, que es el mismo maestro, también le llaman maestro de Jaca, maestro de Fromista, porque trabajó también en Jaca. Se inspiró en un sepulcro romano que se encontraba en una población cercana, en Usillos, hoy está en el Museo Arqueológico. Y bueno, en la Orestiada se representa el drama de Orestes, escrito por Esquilo, y la venganza por la muerte de su padre. Este maestro de Orestiada, pues maestro de Jaca, maestro de Fromista, se caracteriza por sus capiteles son de gran calidad plástica, un naturalismo ya propio de otro periodo, ¿no? Del gótico, digamos, y unos desnudos también propios de la Grecia clásica. Aquí vemos el frontal, ahora en la siguiente diapositiva vemos los laterales, y que pues nos recuerda bastante a ese periodo clásico, ¿no? De Grecia. La forma del pelo de las figuras lo vamos a ver también en figuras. Nos recuerda mucho a capiteles de que hay en Jaca. Aquí se aprecia bastante. Y bueno, el maestro Orestiada pues fue uno de tantos de los que trabajaron en Fromista. Y bueno, dejamos el interior y vamos a ver el exterior. También un repertorio iconográfico en canecillos increíble. Bueno, yo he seleccionado 3. Vemos a la izquierda otro andrófago, como vimos en Arlanzón. En Arlanzón aparecía la cabecita. En este caso vemos medio cuerpo, ¿no? Que siendo engullido por un león. Normalmente son leones, no siempre parecen leones. En el románico pasan estas cosas. Los animales no siempre se parecen a
animal en sí. Y en medio, pues mira, aparece la iconografía erótica, ¿no? La persona masculina que nos muestra sus genitales. Y a la derecha una iconografía muy interesante. Es el burrito arpista. En el románico aparecen muchos músicos, pero también aparecen animales tocando instrumentos. Y en Castilla y León, en Palencia, tenemos a burrito arpista. En Segovia hay bastantes burritos arpistas. Y bueno, él simboliza la ignorancia, la ineptitud del hombre, ¿no? La torpeza, la terquedad, pues, la incapacidad de la persona para alcanzar eh, el objetivo marcado, ¿no? Por esa persona. Y pienso que el origen de esta iconografía está en la fábula del asno y la lira de Fedro. Aquí nos cuenta pues que un asno se encuentra el instrumento, una lira, e intenta hacerlo sonar y nada, es incapaz, ¿no? de hacerlo sonar y bueno, desiste pues, y se da cuenta de que bueno, que cualquier otra persona o animal sí sería capaz, pero él no. Y de ahí, bueno, viene esa interpretación, esa simbología, ¿no? De la incapacidad de la persona, de ineptitud, ¿no? De ignorancia. Bueno, pasamos de Fromista a otro hito del camino, que es Carrión de los Condes, lo que también nos vamos a detener. Nos paramos primero en la iglesia de Santa María del Camino. De los que quedan hoy en pie las iglesias, parece que fue la primera que se construyó, la más antigua. Tiene una bonita portada con capiteles, interesante, en arquivolta pues con oficios, con músicos. Pero yo quiero destacar lo que hay encima de la arquivolta, ese friso, con esos relieves, en el que se desarrolla un ciclo de los magos. Incompleto, faltaría una escena, pero es bastante completo. El ciclo de los magos, cuando hablamos de magos estamos acostumbrados a ver la adoración de los magos, la epifanía, pero hay más cosas. Por ejemplo, los magos, antes de ir a ver al niño, paran en el palacio de Herodes y preguntan a Herodes, ¿no? Cómo ir a Belén. Y bueno, ahí veis a Herodes a la izquierda, sentado en su trono, y después los tres reyes. Bueno, Herodes pues les dice que a la vuelta de ver al niño le pasen por su palacio y le digan dónde está, ¿no? Porque quiere atrapar, ¿no? al nuevo rey de los judíos. Bueno, los magos Santa Herodes. El siguiente escena sería los magos camino a Belén, montados a caballo. Faltan piezas, pero se aprecia. Y luego sería los magos ya adorando al niño. A la izquierda vamos a la Virgen con el niño y los magos primero arrodillado, ahí faltaría uno. Para completar el ciclo de los magos, después de la Epifanía, pues estaría el sueño de los magos, que luego os explicaré porque lo veremos en otro lugar. Por tanto, aquí hemos visto los magos Santa Herodes, los magos camino a Belén y la correspondiente Epifanía o adoración. De Santa María del Camino nos vamos a ir a la iglesia de Santiago, que es la que más conocéis pues, por el fantástico friso. La portada es una maravilla, no solo el friso, sino la portada aquí debajo, que también os hablaré de ella. El friso, bueno, vamos a pasar directamente a verlo. Es una obra de arte, es una joya del románico que tenemos en Palencia, en Castilla y León, en España, ¿no? Cristo en majestad, dentro de la mandorla, con actitud habitual, una mano bendiciendo, aunque le falta, y el libro. Y rodeado del tetramorfos. No sabemos realmente quién es el autor. Se ha hablado del maestro Fruchel, que trabajó en Ávila. El segundo maestro de Silos también se ha hablado, pero bueno, no lo tenemos claro. Sí que es verdad que hay un Cristo en Majestad en la Catedral de Lugo, muy parecido, y seguramente es obra del mismo
del mismo taller. Es una maravilla. Yo imagino que vosotros que conocerlo. La mayoría de vosotros ya lo habéis visto. En Palencia hay dos frisos muy buenos que están siempre compitiendo, ¿no? A ver cuál es mejor, ¿no? Es este y el de Moarves de Ojeda. Una maravilla el friso. Se completa con un apostolado que ve, pongo también bueno, un par de imágenes, también pues, unas tallas fantásticas cobijadas en esos arquitos polilobulados ya más propios del gótico, y también las columnas labradas, los capiteles, algunos historiados. Y debajo del friso pues tenemos la portada, que es una portada muy famosa por los oficios que aparecen, que he seleccionado algunos. Es una portada muy interesante para conocer el estudio de los oficios y gremios que había en la plena Edad Media. He seleccionado esta secuencia que para los investigadores pues está relacionado con la elaboración de la moneda. Por ejemplo, la izquierda sería un cortador, la derecha sería un acuñador de moneda. Y habría más figuras formando parte de estas actividades relacionadas con la moneda. A la izquierda sería el soplador de la fragua. Y a la derecha tendríamos a otro acuñador. Hay más oficios, hay también bailarinas, en combate. Pero yo he seleccionado estos, vuelvo atrás porque es que me parecen unos detalles magníficos. Y más la escena de acuñación de moneda que no es habitual. Más adelante veremos otra. Y bueno, visto ya el friso y estos oficios, vamos a ir al tercer lugar románico interesante de Carrión de los Condes, que es el monasterio de San Zoilo. El monasterio de San Zoilo, el origen tenemos en el siglo XI, en la que las reliquias de San Zoilo, del santo, pues son traídas desde Córdoba. Y la condesa Teresa Sancha lo dona a Cluny, convirtiéndolo en un cenobio de los más importantes a nivel religioso y político. Y estamos también ante un magnífico ejemplo de románico pleno, como vimos con Fromista, Jaca, Santiago. De ese monasterio del siglo XI, de románico pleno, pues queda exteriormente vemos parte de la torre. Y en el interior lo más destacado es la portada, que estuvo oculta hasta 1993. Debido a estar oculta, también se ha conservado también. Y se le considera la más... esta iglesia del siglo XI, la más antigua del románico cluniacense, se le considera. Los capiteles pues están relacionados con el maestro Fromista y Jaca. Yo he seleccionado dos, que uno de ellos es este, sobre todo por la escena, por la iconografía, que no es habitual, es la burra de Balaam. Hablamos de que están relacionados con el maestro de Jaca, de hecho en Jaca también hay un capítulo con esta escena, el capítulo de la burra de Balaam, la verdad que no es habitual. Bueno, esta escena está basada en Balaam. En el libro de los Números nos habla de Balaam, que era un profeta de Mesopotamia, que es enviado por Balac, el rey de Moab, a maldecir a sus enemigos, que eran los israelitas. Dios se lo impide, pero Balaam no hace caso y coge su burra y va hacia el pueblo de Israel. Y le manda un ángel para impedírselo. Entonces el ángel se aparece varias veces, pero solo lo ve la burra. La burra, cada vez que lo ve, cambia la trayectoria, ¿no? Balaam no lo entiende y le pega a la burra cada vez que cambia de camino. Y finalmente pues se le aparece el ángel. La burra también habla. Comienza a hablar, ¿no? Como un humano, que por qué le pega. Y se le aparece el ángel, enviado por Dios. Y bueno, pues le dice a Balaam que de no haber sido por la burra lo hubiese matado a él, ¿no? Y la burra hubiese sobrevivido. Pues aquí veis a Balaam en la burra y a la izquierda el ángel
Como veis, con su mano derecha tiene una espada, aunque le falta parte. El siguiente capitel que parece interesante pues es el cultivo de la vid, este trabajo en la viña. Para unos puede ser una escena de la vendimia, o para otros puede ser una poda. Es una maravilla. Ahora en la siguiente diapositiva vemos a la imagen de la derecha en detalle, fijaos, con su utensilio, con el fruto, el tallo, o sea, una maravilla. Hay una zona en el monasterio en la que quedan, hay expuestos otros restos, ¿no? Originales de la primera fábrica románica. Y yo he destacado este, que es el capitel del rey David, probablemente perteneciente al claustro primitivo. El rey David es una iconografía que aparece en el arte románico, suele aparecer solo, a veces acompañado de músicos. David es un personaje muy ligado a la música desde joven, desde que era pastor, luego pertenece a la corte del rey Saúl. Ahí los textos nos hablan de que vuelven con el arca de la alianza, acompañado de una corte de músicos, bailando, cantando. Y bueno, se le suele representar sentado, a veces de pie, tocando un instrumento de cuerda frotada, una fiddla, una vihuela, parece coronado. Y bueno, aquí lo estáis viendo a la izquierda. Y a la derecha, una imagen del lateral del mismo capitel, que sería pues, parte de su corte. Vemos un músico también tocando un instrumento de viento. Bueno, es una iconografía muy interesante, como digo, David ya sea solo o acompañado de su corte. En San Isidro de León también lo veremos acompañado de más músicos. Y luego hay un capitel muy famoso, acá hablamos de Jaca, pues también el capitel del rey David y su corte de músicos de Jaca, pues también es una maravilla. Nos vamos a ir de Carrión de los Condes. Pues seguimos en Palencia y llegamos a Nogal de las Huertas. Y vemos pues el estado ruinoso de este monasterio, pero que he querido hablar de él por la importancia, ya que según una placa se funda en el 1063, con lo que nos podemos encontrar con la iglesia más antigua de este estilo que estoy mencionando, el románico pleno. La iglesia más antigua, el románico pleno, incluso antes que Jaca o Fromista. El estado, pues como veis, es lamentable. Y lo más destacado pues, son unos capiteles que hay en la iglesia, pues, relacionados también con el mismo taller que estamos viendo, el taller de Fromista, el taller que trabajó en Carrión de los Condes, es decir, el taller de Jaca o taller de Fromista. También trabaja en Aragón en más lugares, no solo en Jaca, en Loarre, por ejemplo. Aquí pues dos ejemplos de esos capiteles que son de gran belleza. Y ya pues vamos a abandonar Palencia y vamos a León, provincia de León. En León llegamos a Sahagún. Sahagún se considera el foco de un estilo llamado románico de ladrillo, mudéjar. A mí me gusta más llamarlo románico de ladrillo, más que mudéjar, para no mezclarlo con el mudéjar, que es un estilo pues, que se desarrolló luego también en otros siglos que no tienen nada que ver con el románico, el 14, en el siglo, sobre todo en el siglo final del 13, 14, 15. Me gusta llamarlo románico de ladrillo. Es un estilo, una manera de construir con influencia, o sea, influencia románica, pero con ladrillo. Aquí de hecho vemos que se empezó a construir el ábside central con piedra y se finaliza en ladrillo. A San Tirso se le considera el origen, la primera iglesia construida en románico de ladrillo. Luego tenemos un buen ejemplo, que es posterior, que es la iglesia de San Lorenzo. Vemos un ábside imponente, ¿no? Y esa torre. Y bueno, antes de dejar Sahagún, quería mencionar al monasterio de San Benito, que fue uno de los más poderosos de la España cristiana medieval. Sobre todo alcanzó un gran poder durante el reinado de Alfonso VI. Simplemente quería mencionarlo por esa importancia, aunque no hoy en día no, los restos románicos habría que visitar museos para
para verlo, el Museo de León, el Museo Arqueológico Nacional también. Hoy en día in situ pues no se puede ver nada interesante. Sí puedo ver algo interesante, la siguiente población, que es San Pedro de las Dueñas y el monasterio. Un monasterio femenino. A final del siglo X dependía de San Benito, de Sahagún, que acabamos de hablar. Bueno, el capitel más famoso es de las monjitas, ¿no? Que la llaman capital de las monjas. Que puede hacer referencia pues, a la comunidad femenina benedictina, ¿no? Que ocupó este lugar. De época románica son los capiteles. Hoy en día lo único que queda en este monasterio. Son de una gran factura y bueno, yo he traído este porque es muy original, ¿no? Las monjitas. Y ya pasamos a León, que también pues nos tendremos que parar un buen rato. Esto es una maravilla, ¿no? Lo que tenemos delante. En la Real Colegiata Basílica San Isidoro. Para mí de los monumentos más importantes del románico a nivel nacional. Muy vinculado siempre a la monarquía leonesa, ¿no? Fernando y Sancha edifican un templo sobre un primer templo que edificó Alfonso V. Y posteriormente Alfonso VII realiza una ampliación, que es lo que más se asemeja a la estructura actual. Como veis, exteriormente podemos apreciar las dos puertas y parte del ábside. Y vamos a meternos a hablar de las puertas, ¿no? De cada uno voy a hablar. Primero vamos a empezar con la puerta del Cordero. Esa magnífica portada, con un tímpano que ahora veremos, con escenas en las enjutas que ahora veremos, esas estatuas, también ahí en las enjutas, en la izquierda es San Isidoro de León y a la derecha el Rey Pelayo. Y vamos a ver el tímpano. La puerta del Cordero es la primera, ¿eh? Luego también veremos la del Perdón, pero la puerta del Cordero se considera primera, se hizo antes que la del Perdón. Aquí vemos el tímpano. ¿Por qué se llama puerta del Cordero? Pues ahí veis arriba el Cordero, el Agnus Dei, el Cordero místico, ¿no? El Cordero de Dios. El románico se representa siempre sosteniendo una cruz en una patita, a veces porta un estandarte. Y en este caso, bueno, dentro de un nimbo pues, soportado por ángeles. Y abajo, pues una serie de escenas maravillosas que os voy a decir de qué se tratan. Vamos a empezar por la escena central que hay debajo del Cordero. Aquí vemos el sacrificio de Isaac. Vemos a Abraham con un puñal a punto a la derecha, Abraham con un puñal a punto de asesinar a su hijo Isaac. Se considera esta escena una prefiguración de Cristo. ¿Qué significa prefiguración de Cristo? Significa que estos personajes, que luego veremos más, por su fe, por su fortaleza, por su bondad, pues triunfan a la muerte. Y se anticipan al verdadero vencedor de la muerte, que es Cristo, ¿no? Por eso se llaman prefiguraciones de Cristo. Luego veremos alguna más. Cristo pone a prueba a Abraham y dice que tiene que asesinar a su hijo. Y Abraham, pues, motivado por su fe, pues se dispone a matar a Isaac. Finalmente Cristo intercede y veis al lado de la cabeza de Abraham, vemos la mano de Dios, la mano de Cristo, que le hace frenar y le ofrece pues un cordero, ¿no? Para que sustituya a su hijo, ¿no? Que sacrifique al cordero mejor. Suele aparecer entre la maleza y un ángel junto al cordero. Es la iconografía habitual en el románico, el sacrificio de Isaac. Abraham, Isaac, el cordero entre la maleza, el ángel y la mano. La mano a veces no aparece. En este caso es bastante completo. Esta escena pues se completa con otras escenas relacionadas con Abraham. A la izquierda estaría Ismael y Agar. Agar fue la concubina de Abraham. Abraham estaba, su mujer era Sara era estéril, no podía tener hijos y bueno, con Agar tuvo a Ismael. Aquí parece Ismael como ha subido a un caballo. Y a la derecha de la escena de Abraham, esta está a la izquierda, y a la derecha pues vemos a su mujer, a Sara, en la puerta de su casa, con dos criados de Abraham.
Visto el tímpano, en esa portada, pues es obligado que os hable de otro elemento, que es el zodíaco medieval que hay. Que no estaremos acostumbrados a ver un zodíaco medieval, y en San Isidro de León se esculpió a modo de relieves. Y bueno, empiezo por esta enjuta, esta es la enjuta derecha, y empezamos arriba, izquierda derecha, vemos a Virgo, pues, la Virgen María, una espiga de oro, al lado Leo, pues un león, luego Cáncer, que aquí curiosamente es un cangrejo, junto con un pez, Géminis, pues, dos figuras, abajo Tauro, un toro, esto está más claro, ¿no? La identificación, Aries, que es un cordero, y luego en la enjuta izquierda, pues tenemos a Piscis también, que son los peces, Acuario, la figura rodeada de peces, de agua, Capricornio, es un chivo, Sagitario, o sea, un centauro con arco y flecha, luego hablaremos de los centauros más adelante. Y luego Escorpio, una figura un poco extraña, ¿no? Nos parece un escorpión, bueno, sí que tiene al final el final de la cola con el aguijón, sí parece. Y luego, pues Libra, ¿no? Típica imagen de la figura con la balanza. Vistos el zodiaco medieval, acabamos con la puerta del Cordero y nos vamos con la puerta del Perdón, pues que es posterior al Cordero. Pues, más sencilla, ¿no? Pero también es una maravilla. Vemos el tímpano flanqueado por dos figuras, que son San Pedro y San Pablo. Y bueno, vamos a ver el tímpano de cerca, en la que aparecen tres escenas, que también vamos a ver de cerca. La central, pues es el descendimiento. Típica escena del descendimiento en el románico. María cogiendo la mano de su hijo y Cristo pues siendo descendido por José de Arimatea y Nicodemo. Solo aparece José de Arimatea cogiendo el cuerpo para bajarlo y Nicodemo a la derecha con unas tenazas desclavando su mano izquierda. Los descendimientos románicos suelen ser así. Cristo aparece con una mano ya desclavada y la otra es Nicodemo el que la desclava y José de Arimatea baja su cuerpo. Las otras escenas serían a la izquierda la ascensión a los cielos. Vemos a Cristo y dos ángeles que lo cogen su cuerpo para elevarlo. Y a la derecha una de las... es la visita al sepulcro vacío de las Tres Marías, que es una de las que más me gustan, de las que tenemos en Castilla y León. Una escena fantástica, veis el ángel como destapa el sarcófago y muestra que, pues, que no está Cristo, ¿no? Esa escena cobijada por un arquito, por esas columnas labradas, un detalle magnífico. El maestro de esta obra, muy característico, como veis, los mofletes. Veréis en el ángel sobre todo la cara con esos mofletes. Y bueno, visto el tímpano de la puerta del Perdón, visto la puerta del Cordero, vamos a pasar al interior. El interior pues también hay capiteles magníficos. He seleccionado varios. Este sería pues, otro Cristo en majestad. En este caso no está rodeado del tetramorfo, aparece con los ángeles con cartelas, con inscripciones. Vemos otra escena, otro capitel. Este es Sansón desquijarando al león. Curiosamente aparece en los laterales del capitel pues, otros personajes también subidos al león, desquijarándolo. Aquí tenemos otra prefiguración de Cristo, como vimos con Abraham e Isaac. Sansón es otra prefiguración. Con su fortaleza vence a la muerte y mata al león. Y la iconografía es habitual. Esta es la habitual, subido a lomos del león y con sus manos desquijarra al animal. Suele tener la coleta o melena larga, como veis aquí. Es una escena muy habitual en el románico. A mí me gusta mucho esta iconografía de Sansón desquijarando al león. Y luego, bueno, pues otro capitel, pues una lucha, unos soldados. Ahí también veis los mofletes, ¿no? de las caras de los soldados. Y visto esto, nos vamos pues, a una de las joyas que hay en San Isidro de León, pues, que es el Panteón Real, el Panteón de los Reyes de León, y llamado por mucho la Capilla Sistina, ¿no? del románico. Es una auténtica barbaridad. Arquitectónicamente, escultóricamente hablando, o sea, y luego la pintura, o sea, es increíble. Increíble. Fue construido por Fernando I y Sancha como cementerio real.
Hay enterrados reyes, reinas, infantes, condes, nobles. Y en épocas románicas, en el siglo XII, se hizo el programa, se decoró con ese programa pictórico tan interesante que va desde la Anunciación a la Crucifixión. No conocemos el autor, pero vamos, es una auténtica obra de arte a nivel mundial, diría yo. He seleccionado esta escena, por ejemplo, que me encanta. Otra vez Cristo en Majestad, rodeado de tetramorfos. Aparecen identificados los tetramorfos. El león, que simboliza Marcos. El buey Lucas. El águila San Juan. Y Mateo, que es una persona, ¿no? Fijaos a la izquierda de la imagen, en el intradós del arco, lo que estamos viendo, lo que veis, ¿no? Una figurita, que ahora la vamos a ver después. Eso es un calendario agrícola, una de las maravillas, ¿no? de esas pinturas. He seleccionado otra pintura que también me gusta mucho, que es el anuncio de los pastores, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Veis al ángel y los pastores que están, pues, en el campo con sus animales, alimentándolos. Maravilla. Y como os dije, pues ahora vamos a ver el calendario agrícola. Vimos en la portada de San Isidoro un zodíaco medieval, ahora vamos a ver un calendario agrícola medieval o mensario, basado, pues, en las actividades agrarias, ¿no? Vamos a empezar por la arriba, por la izquierda, vemos a enero. Enero, pues, suele ser representado con Jano Bifonte, que es una herencia del mundo romano. Aparece con dos caras, una hacia atrás, otra hacia adelante, que simboliza, pues, el cambio del año. Luego vemos a febrero, con un campesino calentándose en el fuego. Marzo, la poda de las viñas. Abajo abril, un personaje que muestra las flores o ramas. Tiene un origen pagano, unas fiestas que dan bienvenida a la primavera. Luego mayo, vemos pues un noble a caballo. En el periodo de entreguerras, pues los nobles salían a ejercitarse, a hacer alguna actividad, una caza, cetrería. Luego vemos junio, que sería un personaje eliminando los cardos y las malas hierbas. Bueno, he de decir que los calendarios agrícolas no siempre es exactamente la misma escena, casi siempre, pero a veces cambia un poco. Seguimos con julio, sería la siega del trigo. Agosto, la trilla. Septiembre, la vendimia. Luego en octubre, pues, la alimentación del animal, ¿no? Cebando al cerdo. Para luego en noviembre matarlo, ¿no? La matanza. Y en diciembre representa ya, pues, el banquete navideño, ¿no? Después del trabajo del año, pues tiene sus frutos, ¿no? Tiene sus cereales, su carne, su vino, y parece una persona, pues, sentada, ¿no? En una mesa para comer. Es una maravilla, es un calendario agrícola en pintura y no es habitual. No es habitual tampoco en piedra. Tenemos algunos ejemplos en Castilla y León. Antes no hablé de la iglesia de Ormaza en Burgos. Ahí, por ejemplo, hay un calendario agrícola, en piedra hablo. En Zamora también, en la portada de una iglesia también hay, aunque no se ve muy bien. No se aprecia muy bien. Y luego veremos también otro, también parte de otro, en Salamanca. Pero bueno, que no es una iconografía muy habitual, pero que es una maravilla, ¿no? Bueno, no nos vamos a ir de León sin pasar por el museo y ver esta maravilla, ¿no? Esta joya de la Eboraria románica. Este Cristo crucificado hecho de Cristo del siglo XI, hecho de marfil. Es el Cristo de Carrizo, llamado así por su procedencia. Procede del monasterio de Santa María, de Carrizo de la Ribera, en León. León, bueno, he hablado de San Isidoro de León, de esta pieza del museo. Hay más piezas en este museo. En el Museo Catedralicio también hay piezas interesantes. Tenemos también la iglesia de Santa María del Mercado. Pero bueno, ya no traigo más imágenes porque si no sería esto un poco... No acabaríamos, ¿no? Hoy. Como digo, la iglesia de Santa María del Mercado. Hay restos de románico civil, el Palacio de Alfonso VII.
Pero bueno, he puesto lo más destacado, creo, que es el Cristo de Carrizo y, bueno, San Isidro de León, evidentemente. Nos vamos a Astorga. Astorga también es una parada obligatoria, ¿no? Para cualquier peregrino. No tenemos muchos restos románicos, digamos, en pie. O sea, no hay restos. O sea, no hay iglesia, no queda de la catedral, queda algún resto en el museo. Pero bueno, he querido mencionar algunas cositas que hay. Astorga digo que es parada obligatoria, es un hito del camino, porque es un cruce, ¿no? Se produce un cruce ahí entre los peregrinos del camino francés y los de la vía de la Plata. Del Museo Catedralicio, pues me ha parecido interesante destacar pues, el Arcón de Carrizo, llamados así también porque procede, como el Cristo de Carrizo, del monasterio de Santa María, de Carrizo de la Ribera. Es una obra ya tardorrománica. De esa época pues es el frontal, con otra vez Cristo Majestad, que no se aprecia bien, y rodeado del apostolado con sus nombres encima, identificados. Y la parte de arriba son pinturas posteriores, son góticas. Es interesante porque, vamos, no es habitual encontrar arcones de época románica. Otra pieza del museo que me ha parecido interesante es el Calvario. Aquí tenemos otra iconografía habitual en el románico, pues en tallas, en escultura. Es el Calvario de Compludo, procede de esa población de Compludo. Y es la iconografía habitual, Cristo crucificado, abajo a la izquierda María, con sus manos cruzadas sobre el pecho, una expresión de dolor. Y a la derecha San Juan Evangelista, siempre con el mismo gesto, la mano sobre su mejilla en signo de tristeza. Es la iconografía habitual que encontramos de los calvarios en el románico. Es un buen ejemplo de calvario este de Compludo. Que antes de abandonar el museo, pues esta cabeza que sabemos que pertenece a la catedral original románica. No sabemos más dónde estaba exactamente, pero pertenece a la catedral original. Se ha relacionado con el maestro Mateo, de la catedral de Santiago. Nos vamos de Astorga, pero no dejamos la Maragatería, porque hay que visitar la iglesia de San Juan de Turienzo de los Caballeros y ver pues lo que queda en esta iglesia de época románica es muy poco, un resto incrustado y un par de ventanas decoradas y sobre todo esta ventana con este tímpano y en la que vemos una iconografía que aún no habíamos visto, que es San Miguel luchando contra el dragón. Iconografía habitual, la lucha del bien contra el mal, San Miguel, el jefe del ejército de los cielos, ¿no? Que lucha contra el mal. Y suele aparecer pues con alado y con una lanza alanceando al dragón. Aquí también lleva un escudo. Y el dragón, como veis, pues perfectamente caracterizado, ¿no? Con esas orejas puntiagudas, esas fauces. Es una maravilla. De aquí nos vamos de la Maragatería, de esta zona de León llamada Maragatería, pasamos a la zona del Bierzo y nos encontramos, vamos a Carracedo del Monasterio y tenemos pues, el Monasterio de Santa María de Carracedo, que fue también un monasterio de los más influyentes y poderosos de la zona y alcanza su máximo esplendor en el siglo XII. Los restos más importantes de época románica pues, son la sala capitular, esta zona llamada Mirador de la Reina, que no ni más ni menos que es una especie de terraza y esa puerta daba entrada a una zona que llamaban la cocina de la reina. Aparte del Mirador de la Reina, lo más destacado es este tímpano que formaría parte de la portada principal de la iglesia original románica. Como vemos, Cristo Majestad en la mandorla, rodeado del tetramorfos. Siguiendo en el Bierzo llegamos a Corullón. Corullón es un lugar con dos monumentos románicos muy interesantes. El primero es la iglesia de San Miguel. Lo más interesante es esa arquería que vemos, esa arquería ciega encima de la portada. Y yo en Corullón, tanto de esta iglesia como de la siguiente, me voy a centrar en la iconografía erótica que hay en los canecillos. Como vemos en San Miguel, pues os traigo dos ejemplos. De la izquierda, esa figura, como veis, está levantando su pierna derecha la pone por encima de la otra, dejando a la vista sus partes, y en este caso tapándosela con una mano. Y a la derecha vemos a una mujer con esa expresión
sorpresa, quizás. Y yo creo que estamos ante un parto. Fijaos debajo, la parte de abajo hay una figurita. Y si le diéramos la vuelta, vemos dos ojitos y no, sería el niño que está saliendo, ¿no? El bebé. Los partos pues también estaban considerados en parte algo malo, ¿no? Y forman parte de esta iconografía erótica. En la iconografía erótica se le ha dado varias teorías, ¿no? El por qué hay escenas obscenas en el románico. Una de esas teorías pues, nos habla, pues, era un aviso, ¿no? Al pueblo que no sabía leer y que tenía que... Era una manera de instruirlo, ¿no? Mostrando estas imágenes de las iglesias, ¿no? Las portadas en el interior. Un aviso al pueblo de los pecados y de lo que le podía esperar en caso de pecar y ir a los infiernos, ¿no? Los pecados de la fornicación, de adulterio, la lujuria, o sea, había muchos, ¿no? Otra teoría de la iconografía erótica es, pues se representan escenas cotidianas. Era algo normal en la sociedad y el escultor pues puso estas escenas como podría poner escenas de bailarinas o de músicos. Y otra opción sería que se hizo para estimular las relaciones sexuales, por la necesidad reproductora, ya que pues morían muchos niños, ¿verdad? A corta edad y la esperanza de vida era corta también. Bueno, son tres teorías para esta iconografía erótica que vamos a seguir viendo. La siguiente iglesia, la iglesia de San Esteban, que para mí la imagen de la izquierda es de mis favoritas. De hecho, los que me conozcáis por mi cuenta de Twitter, Castilla y Románica, es la imagen que tengo, ¿no? de perfil. Pues una mujer pues, mostrando sus partes íntimas, ¿no? Os recuerda también esta escena a algunas que hay unas escenas que hay en Cervatos, en Cantabria, que es el templo, ¿no? Que se denomina el templo del erotismo, ¿no? El románico. Y a la derecha, pues un personaje masculino también mostrando sus genitales. No acaba aquí, las escenas eróticas de San Esteban. Fijaos aquí a la izquierda, otro personaje mostrando sus genitales y a la derecha una mujer, como vimos en la otra iglesia, que levanta su pierna y deja, en este caso no se tapa sus partes, se levanta la pierna y deja a la vista sus partes. Antes de irnos de Corullón, os muestro esta escena, que probablemente pertenezca a la iglesia anterior, la iglesia de San Esteban. Ahora mismo está recolocada en la casa rectoral de Corullón. Y vemos una escena, un martirio de un santo, que no hemos visto hasta ahora. En el arte románico se representaron muchos martirios, no solo de personas, sino también de santos. En este caso es la liquidación de San Esteban. Esteban se le considera el primer mártir cristiano. Fue condenado por el Sanedrín, por blasfemo. Y fue condenado a morir lapidado. Y aquí lo veis, como la figura tiene en la mano ya una piedra y con la otra mano sostiene una especie de cesta, ¿no? Más piedras para arrojarle. Digamos, está clarísimo la escena y luego Esteban, pues aquí porta un libro y aparece nimbado y con la inscripción, con su nombre. Es una escena muy, muy buena de la lapidación de San Esteban. Seguimos en el Bierzo, pero ya vamos a acabar. Esta será la última parada, es Villafranca del Bierzo, iglesia de Santiago, que es muy importante el papel de esta iglesia en el camino, ya que aquí se expedía el perdón de los pecados para los que no pudieran continuar hacia Compostela. Y bueno, esta la llaman la puerta del perdón. Sería ya la última parada que haríamos antes de penetrar en Galicia. Yo de esta portada, pues quiero destacar el ciclo de los magos, como vimos antes, en Carrión de los Condes. Aquí está completo. Vemos arriba, de izquierda a derecha, los tres magos a caballo, Herodes, y al lado de Herodes, una construcción, el Palacio de Herodes. A la derecha los tres magos a caballo, camino de Belén. Abajo, aunque se ve un poco desgastado, se vería San José a la izquierda, luego la Virgen con el niño y los tres magos. Y a la derecha, el elemento que nos faltaba antes para completar el ciclo de los magos. Es el sueño de los magos. Los magos, después de visitar al niño, en sueños se aparece un ángel y les dice el camino que tienen que seguir para no pasar por el palacio de Herodes, para que no se entere Herodes dónde está el niño. Y veis al ángel arriba, que aparece señalando,
Y los tres magos compartiendo camita y tapados por la misma manta, ¿no? Es lo habitual que aparezcan los tres compartiendo la manta en la misma cama. Una escena fantástica. Y en esta misma iglesia, pues también he querido mostraros este capitel. Que vemos también, antes, ¿os acordáis del Calvario de Compludo? Porque vemos también una especie también de una mezcla de crucifixión, el Calvario, ¿no? De Cristo también crucificado, la Virgen María, a derecha San Juan Evangelista, como vimos con el típico gesto que os dije, el lamento, tocándose la mejilla. Y aquí aparecen dos mujeres más que acompañan a María. Con esto acabaríamos la ruta típica del camino francés, ¿no? Acabaríamos en el Bierzo, que ya llegaríamos a Galicia. Este camino francés, como vimos, empezó en Burgos, empezamos en Redecía del camino. Tiene alguna ruta alternativa, solo os voy a hablar de ella, no traigo imágenes para no hacerlo muy pesado esto. Hay una ruta que penetra en la provincia de Burgos a través de Álava, penetra por Miranda de Ebro y luego recorre una zona como la Bureba, que os recomiendo, por el románico, y aquí sitios magníficos, en barrios de Bureba, la magnífica iglesia de Soto de Bureba, y luego parada obligatoria al monasterio de Rodilla por su ermita, por la ermita de Nuestra Señora del Valle. Es un magnífico ejemplo de románico, se conserva muy bien, un repertorio iconográfico magnífico. Y de ahí sí ya pues se enlazaría con el camino a través de la ciudad de Burgos. Luego hay otra ruta que penetra en Palencia a través de la provincia de Burgos, el Valle de Mena. El Valle de Mena igualmente, a cualquier amante del románico tenéis que ir, ¿no? Hay estaciones, está Vallejo de Mena, son dos ejemplos espectaculares. Ya que digo Vallejo de Mena, que sepáis que las imágenes que he puesto de los dos peregrinos en la primera hoja, ¿no? Antes de empezar a hablar, con el título, esos dos peregrinos están en la portada de Vallejo de Mena. Del Valle de Mena, pues iría a Aguilar de Campoo. Aguilar de Campoo, que vamos a decir también, es un lugar y su entorno, una concentración de románico increíble. En el propio Aguilar, bueno, la iglesia de Santa Cecilia, con su magnífica, el capitel de la Matanza de Inocente, el monasterio de Santa María Real, y alrededor, pues es que es muchísimo, ¿no? Lo que hay, monasterio de San Andrés del Arroyo, el magnífico friso de Morbes de Ojeda, lo que queda del monasterio de Santa Eufemia de Cozollos, o sea, increíble. Iglesias rurales también muy buenas, como Barrio de Santa María o Valle Espinoso de Aguilar. Y de ahí ya enlazaría con el camino francés a través de Fromist. Luego tenemos el camino olvidado, que surge en Bilbao, que pasa por la provincia de Burgos y llegaría también a Aguilar de Campo. Y desde Aguilar de Campo iría hacia la zona que acabamos de ver antes del Bierzo. Y ya pues verá de Pisuerga, Guardo, ya se mete en el Bierzo. Y ya, bueno, ya os he mencionado Aguilar de Campo, lo que hay alrededor, pero vamos, hay muchísimo más. Y Villafranca del Bierzo ya también lo hemos visto ya. Y luego hay una opción que tienen los peregrinos desde León, en vez de seguir por el Bierzo hacia Galicia, luego estaría la opción de ir hacia Oviedo. En Oviedo surgiría... En Oviedo enlazaría con el camino primitivo, que desde Oviedo los peregrinos cogían para ir hacia Compostela. En ese camino entre León y Oviedo hay un monumento pues, que es interesante, siempre hablando de románico, que sería la Colegiata de Santa María de Arbás. Y bueno, con esto acabamos el camino francés, vamos con la Vía de la Plata. La Vía de la Plata, pues que está basada en la calzada romana de Cunía, Mérida y Astorga, en época romana. Surge el origen, empieza en Andalucía, atraviesa Extremadura y en Castilla y León pues, penetraría a través de Salamanca. Esta Vía de la Plata tiene alguna variante que luego veremos. Bueno, empezamos en Salamanca. Salamanca, pues lo más importante es la Catedral Vieja, ¿no? De esta Catedral Vieja exteriormente, lo único que podemos ver es esto, desde el patio chico, que es parte de la cabecera, con esa Torre del Gallo que ahora hablaremos. Debido al fervor religioso que hubo en esa época, en época del siglo XIII, en el siglo XIV, pues había que aumentar las dimensiones de la catedral, se quedó chica y bueno, se construyó la catedral nueva y la verdad que se destruyó parte de la catedral vieja.
Esta, digo, la imagen desde fuera más bonita. Vamos a ver la Torre del Gallo. La Torre del Gallo, como veis, muy original. Pertenece a un grupo que he llamado, pues, por unos cimborrios del Duero, cúpulas del Duero, cúpulas bizantinas, cúpulas leonesas, en fin. Dependiendo del autor, lo llaman de una manera u otra. Luego hablaremos de algún ejemplo más. Hay varias opciones, hay varias teorías para explicar este tipo de cúpulas que veis, con ese recubrimiento a base de lajas de piedra, que le da ese aspecto escamoso. Característico esas torrecillas en las esquinas, coronadas por cúpulas. Hay quien habla de una influencia oriental, ¿no? Traída de Tierra Santa, una influencia bizantina, que se aprecian muchas cúpulas italianas, y una influencia bizantina traída también desde, sobre todo, bueno, hay una teoría muy fuerte que habla de la influencia bizantina traída desde unas iglesias de Aquitania, de las catedrales de la zona del Perigord. Bueno, son diferentes teorías. Yo me gusta quedarme con la teoría de que esto fue un foco local que se produjo en estas zonas del Duero y se desarrolló en diferentes lugares. El origen está en Zamora, en la cúpula, en el cimborrio de la Catedral de Zamora, que luego veremos. Se le considera la más bonita. Luego sería Salamanca. Salamanca se considera la mejor acabada, ¿no? La más perfecta. Y también tenemos otra en la Colegiata de Toro y otra en Plasencia, ya en Extremadura. Y sí que es verdad que en Portugal, en Évora, también hay de características similares. Bueno, siguiendo con la Catedral de Salamanca, pues fijaos, el interior es una maravilla, los volúmenes, la altura, luminosidad, esas arquerías apuntadas, bóveda de crucería. Fue una catedral románica, pero pensando en un estilo que vendría más adelante, ¿no? El estilo gótico, ¿no? Digo, por esa bóveda de crucería, por esa elevación de la nave. El trabajo escultórico aquí es magnífico. Trabajaron hasta 6 talleres y yo os voy a hablar de esa escultura que hay en esta catedral. Os voy a poner algún capitel, pero no solo capiteles, para que veáis que es que la escultura no solo está en capiteles, y en esta catedral nos damos cuenta del porqué. Empiezo con una escena, San Miguel usando contra el dragón. Ya lo vimos antes, pero bueno, otra escena con San Miguel al lado, balanceando el dragón. Otro capitel, otra iconografía muy habitual que no hemos visto hasta ahora, las luchas secuestres. Las luchas secuestres, bueno, eran en tiempos de guerra y probablemente pues el artista esculpió esos momentos, ¿no? También lucha entre nobles podrían representar. Aquí esta escena es muy original, porque normalmente en la lucha de secuestre hay dos caballeros en liza y se acabó. Pero es que aquí hay un personaje más encima, con una especie de lanza molestando a uno de ellos, que bueno, podría ser interpretado como podría ser un escudero del otro caballero, ¿no? Una escena magnífica. Lo que os decía, no solo en capiteles vemos esculturas, fijaos qué ménsulas, qué maravilla, qué escenas, qué rostros, qué gestos, ¿no? Ménsulas que hay bastantes decoradas en la Catedral Vieja. Otro elemento escultórico importante, estas estatuas Nervio, fijaros, apoyadas sobre esas ménsulas, las de la izquierda, de rostros monstruosos, llenas de figuras llenas de naturalismo, gestos, una maravilla. Y a la derecha en concreto es un Cristo en Majestad apoyado sobre una ménsula y veis que es un león andrófago, del que veis que sale una figura, como hemos visto antes, ¿no? Las máscaras andrófagas. Pues ya hemos visto capiteles, ménsulas, esas estatuas y ahora otro elemento también que suele pasar desapercibido, claves de bóveda. Claves de bóveda en la unión, ¿no? De las bóvedas, ¿no? Es un elemento fantástico que suelen pasar desapercibido y fijaos aquí, pues qué maravilla, qué trabajo escultórico del taller. Bueno, visto este trabajo escultórico de la catedral, el interior, antes de pasar al claustro, pues hay que hablar de la Virgen de la Vega, que es la patrona, y que esta figura está en el retablo, el altar mayor. Es una joya también de la orfebrería
de la orfebrería románica, como veis. Y como digo, están en el altar mayor. Vamos a pasar al claustro y vemos la portada de acceso original de la iglesia al claustro. Esa es la portada original, románica. El claustro no existe, el claustro románico ya. Muchos habréis oído hablar del claustro de Palamos, que algunos estudiosos piensan que pudiera ser el de Salamanca. Del claustro queda esta portada y luego algunas capillas tienen su portada también original románica y quedan algunos capiteles. Capilla románica, solo quedaría la capilla de Talavera, donde se encuentra esta bóveda, que me parece interesante ponerla. La capilla de Talavera de San Salvador, también llamada, es la original románica. Me parece interesante por esa influencia, ¿no?, musulmana en época románica y que tiene algunas bóvedas por el territorio español parecidas, como el Almazán, recordando las distancias, no son iguales, pero se parece de influencia musulmana. La iglesia de San Miguel de Almazán en Soria, o la de Torres del Río en Navarra, por ejemplo. Siguiendo en el claustro vamos a ver unos capiteles interesantes. Por ejemplo, capitel de Sansón. Vemos a la derecha a Sansón, desquijarando al león, como vimos antes, subido al caballo y desquijarando al león con sus manos. Y a la izquierda, otra escena de la vida de Sansón, que no es habitual en el románico. Vemos a Sansón tumbado en su lecho y un esclavo con una hoja dispuesto a cortarle el pelo. Es el famoso episodio de que Dalila manda cortarle el pelo a Sansón para que pierda su fuerza. Pues ahí lo estamos viendo. Como digo, no es habitual en el románico, pues me parece interesante traerlo. Otra escena que está siendo interpretada como acuñadores de moneda. Como vimos antes en Carrión de los Condes, pues esa escena también aunque tiene los brazos amputados, pero estarían trabajando ahí la moneda. Esta interpretación se basa en Salamanca ostentó ceca y acuñó moneda en el siglo XII, ¿no?, la época en la que se construyó la catedral y estos capiteles. Por eso se refuerza, ¿no?, esa teoría de acuñadores. Y bueno, también que se conocemos nombres de monederos, de cambistas. Y luego otra escena, otro capitel, también me parece muy interesante. Fijaos, dos figuras jugando, ¿no? Es un juego de mesa, ¿no? Uno de ellos de la derecha sosteniendo el tablero con su mano, es el momento en el que está moviendo la pieza, es una maravilla. No sabemos qué juego es, nos recuerda al ajedrez, ¿no? Si fuese el ajedrez, podemos ante la primera y yo creo que única escena de ajedrez en piedra en el románico. He titulado Capitel de Juego de Mesa porque no sé qué juego exactamente es, pero vamos, es una maravilla también. Y bueno, antes de irnos de la catedral de Salamanca, pues que veáis el Cristo. Es interesante que veáis el Cristo de las batallas, ¿no? Esta talla del siglo XI, está en una capilla de la Catedral Nueva. Y la leyenda nos cuenta que es un crucifijo que portaba don Jerónimo de Perigord, obispo de Valencia, las batallas junto al Cid en el siglo XII. Ese Jerónimo de Perigord fue nombrado más adelante prelado de la Catedral de Salamanca y traería consigo el crucifijo. Y ahí su nombre de Cristo de las batallas. Es una leyenda, pero bueno, ahí queda. Y bueno, Cristo al final ha sido restaurado y la verdad que pues, se conserva bastante bien. Ha perdido policromía, pero bueno, se conserva bastante bien. Nos vamos de la catedral al templo más importante románico de Salamanca. Aparte de la catedral, es la iglesia de San Martín. Y esta es su portada que mejor se conserva. Aquí os voy a hablar de la escultura que veis encima de las arquivoltas, de la portada. Una escena que hay que vamos a ver, que es otra escena de un santo. Antes vimos el martirio de un santo, vamos a ver una escena de la vida del santo de Martín. Martín era un soldado romano, y estando en Amiens, en las puertas de la ciudad, pues se encontró con un mendigo y pidiendo limosna y
y lo que hizo Martín fue partir su capa y compartirla con el mendigo. Ahí veis el momento en el que está con la espada, partiendo la espada, y la mitad veis como la está cogiendo el mendigo. Bueno, a partir de ahí pues se dice que Martín ya se convirtió al cristianismo. Para acabar con San Martín, hablaros de esta portada que ha estado oculta durante muchos años. Y veis que está ahí pues entre elementos barrocos, pero que es una maravilla. Es una maravilla. Fijaos, hay escenas de animales, de luchas y sobre todo las escenas de abajo. Antes hablé de los calendarios agrícolas en piedra. Pues es que es muy importante esta portada porque las imágenes de abajo, de izquierda y derecha, son parte de un calendario agrícola. Escenas agrícolas. De ahí la importancia, ¿no?, de esta portada. Os recomiendo, si venís a Salamanca, que entréis a la iglesia de San Martín. Hay más iglesias en Salamanca. No vamos a hablar de ellas, pero hay más. San Martín, San Marcos, su planta redonda tan famosa. San Juan de Barbalos, Santo Tomás de Cantuariense, San Cristóbal. Pero os la menciono simplemente, y sí que quiero hablar de estos restos románicos, ya que son de gran calidad, son poco famosos, están alejados de la ruta habitual turística de la ciudad, están en la sacristía de una iglesia, de un complejo educativo, fuera del centro, tienen un horario muy restringido, no para turistas, es solo los 3 primeros miércoles de cada mes y durante una hora. En fin, es complicado verlo. Bueno, los que vivimos aquí sí. Son los restos del claustro, del monasterio de Santa María de la Vega, que hubo en Salamanca, y que una riada se lo llevó por delante. Y bueno, la disposición quizá no sea la original. Y también se ha hablado, puede ser o del claustro, o que fuese la portada de la sala capitular de ese claustro. La entrada del claustro a la sala capitular. Se han identificado 2 talleres, uno de ellos relacionado con silos. Y la verdad que os recomiendo que vayáis a verlo cuando vengáis a Salamanca, porque hay escenas maravillosas, como esta, la de arriba, la escena típica del cazador. Cazador con un cuerno, con una lanza y acompañado de su fiel amigo, ¿no?, del perro. Abajo es unas aves picoteando frutos, una escena relacionada con la Eucaristía. Y luego pues os traigo otras 2 escenas interesantes, ¿no? Parte del bestiario, fantástico, que todavía no hemos hablado mucho del bestiario, ¿no? A la izquierda vemos 2 grifos persas. Lo normal es encontrar grifos asirios, las bestias mitad cuerpo atrás de león y la parte delantera de águila. Eso es lo normal, los grifos asirios. En este caso son grifos persas. Es lo contrario, cuerpo de ave y cabeza de león. No es tan habitual encontrarlos en el románico. En silos hay algunos muy buenos. Y a la derecha otro ser del bestiario fantástico, probablemente el ser más representado en el románico, el ser del bestiario fantástico más representado, las arpías. La vemos, pues las arpías son seres con cuerpo de ave, cabeza o cara humana, es normalmente mujer, también hay hombres, también aparecen a veces con rostros barbados. Y las importantes son, aparte del cuerpo y la cara, las patas. Las patas son pezuñas de cabra y luego tienen cola de serpiente o de dragón, no tienen cola de pájaro. Y luego ese capirote que se le llama gorro frigio, que también es fácil identificarlas así a las arpías por ese gorro. Digo importante de las pezuñas y la cola, porque a veces se confunden las arpías con las sirenas pájaro. Sirenas pájaro, como las arpías, son animales que tienen en común el cuerpo de ave y la cabeza humana. Pero luego hay que fijarse en las patas. Arpías son patas de pezuñas de cabra, las sirenas pájaro son patas de pájaro, y la cola de arpía es de serpiente o de dragón, y las sirenas pájaro son una cola de pájaro. De ahí la diferencia. Ya con esto vamos a dejar Salamanca, llegamos a Zamora. El monumento más importante románico pues, es su catedral de San Salvador. Fuera lo más importante es la única portada que queda, y luego pues el cimborrio y la torre de Salvador. Os voy a poner de cerca el cimborrio, famoso cimborrio que os dije antes, de este grupo de cimborrios del Duero o cúpulas leonesas, como hay diferentes nombres.
Fue la primera y la que os digo que se considera la más bonita, ¿no? Pero bueno, es cuestión de gusto. Para mí me parece una joya me parece una joya del románico zamorano, ¿no? La cúpula de la catedral. Y luego, del exterior, la única fachada, la única portada original es la puerta del obispo, la que nos queda. También es una preciosidad en la que quiero destacar unos relieves que hay. Empezamos con uno de ellos, que es la Virgen María entronizada con el niño, la típica imagen de origen bizantino, ¿no? La Teotocos. Aquí flanqueada por dos ángeles. Es una talla magnífica también. Y otro relieve que hay en esa portada interesante, pues son esos dos santos, ¿no? San Pablo y San Juan, evangelista. San Pablo identificado por el libro que lleva abierto, en el que aparece su nombre. Y luego San Juan Evangelista aparece identificado entre las dos cabezas. En el fondo hay una inscripción en la que vuelve a aparecer el nombre de Pablo, pero también aparece el nombre de Juan Evangelista. Son dos esculturas muy buenas, tanto esta como tanto la Virgen con el niño como San Pablo y San Juan Evangelista. Con esto dejamos la Catedral de Zamora. Como digo, lo más interesante, pues, yo creo que está en el exterior, que es la Puerta del Obispo, la Torre del Salvador y la cúpula. Vamos a empezar el recorrido por las iglesias. Zamora tiene muchas iglesias románicas. Voy a poner algunas, no todas. Perdonen los zamoranos, pero son muchas las que hay y no podemos poner todas. Voy a empezar por las que hay extramuros, que me parecen las más interesantes. Más que las que hay en el intramuros, ¿no? Extramuros tenemos San Claudio de Olivares, que tiene unos capiteles magníficos. La parte románica la vemos aquí en el ábside. Y tiene unos capiteles, como digo, escandalosos. Por ejemplo, otro Sansón desquijarando al león, vemos aquí. ¿Veis? Con esa coleta, ese pelo largo, subido al león. Y sobre todo, es de mis preferidos, el capitel de los centauros. Magnífico. Los centauros aparecen a veces solos, a veces en parejas, como en este caso. Son bestias, son seres de animales del bestiario fantástico, con cuerpo de caballo, gusto humano. Y bueno, pues tienen caracterizados por su sensualidad, por su violencia, por su brutalidad. Suelen aparecer con un arco y flecha, disparando flechas, a veces disparan flechas a figuras humanas. Depende a quién dispare, pues tiene una connotación negativa o positiva el centauro. Si dispara a un animal de signo positivo o a una figura humana, pues tendría connotación negativa. Si dispara a otro animal de signo negativo, tendría una connotación positiva, ¿no? Son seres cargados de simbolismo. Es una iconografía muy interesante para profundizar en ella. Yo es de mis seres favoritos del bestiario, los centauros. Nos vamos de San Claudio de Olivares a la siguiente iglesia, extramuros interesante, iglesia Santiago de los Caballeros. La iglesia Santiago de los Caballeros es famosa por una leyenda también. El romancero zamorano nos dice que aquí veló armas y fue armado caballero el Cid. Bueno, es una leyenda más de las que hay también, del Cid, ¿no? Por toda la península. Pero bueno, yo lo digo y os muestro la imagen, que es muy sencillita, pero fijaos el interior, es muy muy bonito. Una sola nave, con capiteles también muy buenos. Y os traigo en concreto de este capitel tan curioso. No hay en Zamora otro capitel tan poblado, ¿no? Es rarísimo, una escena circense quizás, hay figuras femeninas, masculinas, parece que hay una lucha, hay contorsionistas, saltimbanquis, hay algún animal, es una escena extraña, de difícil interpretación. Dejamos las dos iglesias extramuros y nos metemos ya en la ciudad. Iglesia Santa María Magdalena, también una portada magnífica. Y yo quiero destacar de esta iglesia el sepulcro que hay en el interior, el sepulcro que no sabemos de quién es y que está decorado con este baldaquino tardorrománico, que es una obra de arte también de la escultura tardorrománica, con esas columnas labradas, con esos capiteles, también con dragones, con sirenas, con arpías, los tímpanos también decorados. Me parece lo más, junto a la portada, lo más interesante de esta iglesia de Magdalena. Otra iglesia interesante es San Juan de Puerta Nueva, una portada magnífica y sobre todo ese rosetón. Me parece, vamos, se ha convertido en un icono del románico zamorano. Una maravilla. No habíamos visto hasta ahora ningún rosetón
Pues aquí tenéis un buen ejemplo de rosetón románico. Seguimos, ¿no? A la iglesia de San Cipriano, también una iglesia más interesante, tiene buenos capiteles en el interior, pero yo quería destacar unos relieves que hay fuera, recolocados, posiblemente, no sabemos si pertenecen a la iglesia primitiva de San Cipriano o a una iglesia, o la iglesia de San Andrés próxima que hay. He destacado este, por ejemplo, vemos a un herrero, un oficio que no habíamos visto. Un herrero con sus utensilios y identificado por la epigrafía. También le he puesto estos relieves por la epigrafía, que me parece muy interesante. Acá en el que aparece su nombre, Bermudo, pone Bermudo Ferario, Bermudo y de profesión herrero. Otro relieve que tenemos en San Cipriano es esta escena. Es Daniel en el Foso de los Leones, otra escena que me encanta, muy presente en el románico, y es otra prefiguración de Cristo. Vimos a Abraham e Isaac, vimos a Sansón, es que Gerando León, y aquí vemos a Daniel, que también vence a la muerte, ¿no? Daniel en 2 ocasiones se ha arrojado a un foso con leones, en diferentes periodos, y bueno, vence a la muerte, después de estar varios días, vence a la muerte y pues eso se le considera una prefiguración. Bueno, son 2 episodios de los que se habla y hay diferencias, ahora no me voy a meter en ese tema, pero vamos, es una iconografía donde también importante conocerla. Esta es una escena muy tosca, como ves, muy primitiva. Hay escenas magníficas, muy bien talladas en el románico, pero me ha parecido interesante poner esta. Y el siguiente relieve, pues también me ha parecido interesante por la epigrafía. Me encanta encontrarme restos todavía de epigrafía de esa época. Aquí aparecen 2 figuras femeninas y una masculina. Y lo interesante es que aquí aparecen nombres de tres constructores, de los 3 constructores de la iglesia. Pero seguimos sin saber si fue de la iglesia de San Andrés, que también se menciona aquí. No sabemos si San Andrés se refiere a la iglesia de San Andrés o a la vocación que tenía antes esta iglesia de San Cipriano. En fin, he elegido relieves en esta iglesia. En otra iglesia elijo capiteles, aquí he elegido relieves, me parecen muy interesantes para cambiar un poco. Y vamos a acabar con otra iglesia, que es la de Santo Tomé, actual Museo Diocesano de Zamora, y con esta magnífica escena. Santo Tomé tiene también capiteles magníficos, de los mejores de la ciudad, junto a San Claudio de Olivares. Una epifanía de la Virgen con el niño, y muy original, porque en esta epifanía, en vez de haber 3 reyes, hay 6. En cada lado hay 3. No es un caso único, yo no he visto esto en ningún lado. Os recomiendo que visitéis esta iglesia por este capitel, por otros que hay. Bueno, pues que es el Museo Diocesano, hay obras de arte religioso, pues muy interesantes. Y bueno, por el exterior también la iglesia es interesante, una cabecera cuadrada, de origen, o sea, de influencia prerrománica, ¿no? Como en San Claudio de Olivares también, que es una cabecera cuadrada, en vez de ábsides redondos. Y bueno, como dije antes, pues hay más iglesias en Zamora, pero no voy a hablar más de ellas. Hay muchas iglesias interesantes, Santa María de la Horta, Santiago del Burgo, Santa María la Nueva, con una pila bautismal única dentro, historiada, la única pila románica historiada del románico zamorano. En fin, vamos a seguir, ya vamos acabando. De Zamora nos vamos a Granja de Moreruela, ahí está el monasterio de Santa María. Fue refundado en el siglo XII sobre un cenobio anterior del siglo IX y fue un importante monasterio cisterciense. Hoy, lamentablemente, en estado semi-ruinoso, se puede visitar, lo recomiendo. Para los amantes de las marcas de cantero os recomiendo que vengáis sin prisas, porque es una auténtica locura las marcas de cantero que hay en este monasterio. En Granja de Moreruela, la ruta podía seguir hacia Benavente y ya enlazar con el camino francés, yendo a Astorga o yendo hacia León. Pero también los peregrinos podían ir hacia Galicia a través del Valle de Sanabria. Sería el camino Sanabres, luego lo veremos. Pero bueno, para seguir aquí con Monasterio de Santa María, pongo alguna imagen más, la cabecera, muy bonita, es lo que mejor se conserva, esos 5 ábsides, poco habitual. Y ahora pues una imagen también muy bonita de dentro, ¿no? Es la imagen más famosa quizás, ¿no? Lo mejor es la cabecera, impresiona estar ahí, esas columnas
buenas columnas, toscas, buenos capiteles, lisos, pero muy interesante el color rojizo de la piedra. Muy interesante, os recomiendo ir a Santa María de Moreruela. Son ruinas, pero las ruinas son muy interesantes, por lo menos para mí. Bueno, como digo, si seguimos hacia el camino francés, y la última parada sería Benavente. En Benavente destaca la iglesia Santa María de Azogue, con su ábside también formado por 5 ábsides, su cabecera de 5 ábsides. A mí me parece una maravilla. Y muy destacable la portada, en la que aparece un tímpano también con un cordero, pues se será relacionado con el tímpano del cordero de San Isidro de León. Y que os lo dejo de cerca, ¿no? El cordero del Agnus Dei dentro del círculo y rodeado por ángeles turiferarios. Y el otro templo que hay en Benavente importante es San Juan del Mercado. También otra es posterior, con una bonita portada. Y a destacar, pues estas estatuas columna, ya más propias de tardo románico, del gótico. Y el tímpano. En el tímpano vemos otra epifanía. Y fijaos a la derecha, aquí se ve claramente lo que os mencioné antes de San José. En un segundo plano, ausente, dormido. Aquí se ve claramente. Y en las arquivoltas hay figuras muy interesantes, pero os voy a poner otro ciclo de los magos. En este caso, separados. Os dije que normalmente están compartiendo cama y manta y tal. Es lo habitual. En este caso aparecen, fijaos qué maravilla, recostados, con las manos en la cabeza. Es otro sueño de los magos. Como dije, desde Benavente el peregrino podía ir ya a enlazar con el camino francés, bien yendo a Astorga o retrocediendo un poco, ¿no? hasta León. Pero desde Granja de Moreruela también se podía coger el camino Sanabres. En el camino Sanabres hay varias cosas interesantes. Yo os voy a hablar solo pues de esto, que se ha convertido la iglesia Santa Marta de Tera, está considerada de las más antiguas de Zamora. Pues esta imagen que se ha convertido en un icono del camino de Santiago. Ya no un icono del camino Sanabres, un icono del camino de Santiago, del románico de Zamora. Es la imagen del apóstol Santiago como peregrino, ¿no? Con ese zurrón, con esa vieira. Es una escena magnífica, vamos. Y en esta iglesia Santa Marta de Tera, pues quiero destacar que como en San Juan de Ortega, que vimos al principio en Burgos, pues también se produce el milagro de la luz, de los equinoccios. Entra una luz por ese óculo e ilumina un capitel. Este capitel en concreto, en 2 ángeles, pues sostienen en una mandorla una figura masculina que no sabemos exactamente, pero bueno, se habla de la ascensión de Cristo, ¿no? de que sea Cristo. El camino Sanabres, aparte de Santa Marta de Tera, aunque ya no traigo más imágenes, pues también recomendaros, por ejemplo, Tábara, que es lo que queda de un monasterio, queda sobre la portada y la torre. Y Tábara fue muy importante por el scriptorium que albergó el monasterio, donde se escribió, por ejemplo, el Beato Tabarense. Vamos, se copiaron muchos manuscritos, iluminaron muchos manuscritos. Y en ese Beato Tabarense hay una miniatura de monjes trabajando en el scriptorium, junto a la torre del monasterio. Es una miniatura bastante famosa. Y bueno, aparte de Santa Marta de Tera y Tábara, pues ya de camino a Galicia, pues estaría Monbuey, y en el Valle de Sanabria, pues la Puebla de Sanabria, una iglesia con una portada interesante, y luego pues San Martín de Castañeda, y ya penetraríamos en Galicia. Con esto acabamos la Vía de la Plata, y con esto acabamos los 2 caminos, el camino francés y la Vía de la Plata. Pero, como último aspecto, hablaros de esto, de este detalle, para que veáis la influencia del camino en toda la geografía, ya no solo por donde pasaban en concreto los peregrinos. Fijaos en el detalle, estamos en el claustro Santo Domingo de Silos, por supuesto recomendado su visita. Fijaos a la izquierda, la escena es los discípulos caminos de Maús, que se encuentran con Cristo, y fijaos Cristo. Cristo aparece representado como peregrino, algo insólito, en el románico por lo menos. Fijaos el zurrón con la vieira pequeñita, pero se aprecia. Simplemente pues un guiño a Silos y decir pues la influencia que tuvo el camino, ¿no? en
en las gentes que discurrían por él, en los maestros escultores, que Silo, sin estar sin ser parte del camino, pues hasta aquí llegó esa influencia. Y bueno, y hasta aquí la exposición. Muchísimas gracias a todos. Espero conoceros en persona a la mayoría en ese congreso presencial que se pueda hacer. Y volver a dar las gracias a Santiago Guerrero. Y nada, gracias a todos y un abrazo muy fuerte.